Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a nuestra casa, al Palacio de los Marqueses de Malferit. Y es para nosotros un gran placer recibir a nuestros amigos de la Fundación ETNOR y a Charles Powell, por supuesto, y a todos ustedes. Y sin más, cedo la palabra a Adela Cortina. Buenas tardes. ¿Se me oye? ¿Sí? No. ¿Ahora? Ahora sí que se me oye. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Agnès Borel. No me equivoco. No se me ocurre decir Noguera porque luego me mata, porque su apellido es Borel. Muchas gracias por la invitación a Agnès Borel para estar en este maravilloso jardincito celebrando este acto de la Fundación ETNOR, que ya lleva, como saben los presentes, unos cuantos años de historia, y hoy tenemos la 8ª sesión del seminario de este año y lo celebramos, pues, como pueden ver los presentes, con un participante de auténtico lujo, que es nada menos que Charles Powell, que es conocido por todos, porque me imagino que seguirán todos los comentarios que salen del instituto que él dirige, y yo aconsejo que se siga porque merece la pena escucharles siempre. Muchas gracias por dejarnos estar al lado de los soldaditos, del Museo de los Soldaditos, que tenemos tantísimo cariño. Y muchas gracias a todos los presentes por haber preferido venir acá esta tarde que ir a cualquier otro sitio. Siempre la vida es cuestión de preferencias, y que hayan preferido venir acá es que les parece que merece la pena, y yo estoy segura de que efectivamente va a merecer la pena. Sabemos que la agenda de Charles Powell está atestada de compromisos, y por eso le agradecemos cordialísimamente que haya querido venir esta tarde a compartir con nosotros cuanto él sabe, o algo de lo que él sabe, por supuesto, sobre Estados Unidos, Europa y el futuro del orden internacional, que es la intervención de este seminario, de esta fase del seminario. Aunque nuestro invitado es sobradísimamente conocido, voy a dar algunos datos que siempre pueden ser de utilidad a los presentes, y empezaré por decir que Charles Powell es historiador, y que es un historiador hispano-británico de madre española y padre inglés. Lleva el cosmopolitismo en el ADN y además lo ejerce, lo cual es muy de agradecer, porque está enraizado en su tierra, tiene raíces pero también tiene piernas para ir extendiéndose por todo el mundo, cosa que le agradecemos profundamente. Es director del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos desde 2012, y como saben todos los presentes, el Real Instituto Elcano es un centro de investigación de relaciones internacionales al que nuestra fundación está muy atenta, precisamente porque queremos superar esa lacra de la que nos habla Ortega cuando dice que lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa. Y como en nuestra fundación deseamos superar esa lacra, pues escuchamos a los que sí que saben para ver si averiguamos por fin algo de qué es lo que nos pasa y podemos ponerle remedio. Para ello, atender a gentes como el Instituto Elcano es de una enorme utilidad, y por eso aquí somos bastante adictos, creo que muy adictos a ese instituto, y hoy tenemos nada menos que al director del instituto. Charles Powell se graduó y doctoró en Historia en la Universidad de Oxford con una tesis sobre la transición española, dirigida por uno de los mejores historiadores hispanistas, Sir Raymond Carr, y él mismo, Charles Powell, es ya uno de los mejores historiadores hispanistas, que además está especializado en cuestiones de política contemporánea. Es uno de los mejores historiadores hispanistas, y además de trabajar en cuestiones contemporáneas,
Ha sido desde 1997 director adjunto de Estudios Europeos del Instituto Universitario de Investigaciones Ortega y Gasset, de la Fundación José Ortega y Gasset, Gregoria Marañón de España. Ha sido también director de la Fundación Transición Española de 2007 a 2012 y es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de San Pablo desde 2002. Efectivamente, la tesis la hizo sobre la transición española y es un experto en el tema. Ha recibido una enorme cantidad de premios. A mí me gustaría citar uno que me resulta especialmente simpático porque me resulta muy novedoso, que es compañero de la Orden de San Miguel y de San Jorge 2017. Es una orden británica creada, una orden de caballeros, fundada en 1818 y que se otorga para reconocer servicios prestados a la Commonwealth y en las relaciones exteriores, justamente a lo que se dedica desde hace tiempo Charles Powell, que es justamente a las relaciones exteriores, ya las cuestiones que tienen que ver con la realidad mundial. Tiene una gran cantidad de publicaciones, no voy a decirlas todas porque se nos iría todo el tiempo. Lo pueden mirar en Wikipedia, que es una de las grandes ventajas. Claro, es las grandes ventajas de este tiempo, que yo pienso cómo vivíamos antes sin Wikipedia, que la metes, te vienes, y ahora ahorro el decir cuáles son las publicaciones de Charles Powell, pero sí quisiera destacar dos. La primera y la última, de las que ya tengo noticia. La primera es El piloto del cambio, el rey, la monarquía y la transición a la democracia, de 1991, que recibió el premio Espejo de España. Me parece sumamente importante que en la fundación que lidera Charles Powell y él mismo, lo que tratan de ver es siempre cómo nos tenemos que saber a nosotros mismos, los españoles, cómo nos sentimos a nosotros mismos y cómo nos ven los demás. Siempre se trata de ver esa doble perspectiva, cómo nos sentimos nosotros, cómo nos ven los demás. Y en ese sentido me parece muy importante este primer libro del piloto del cambio, El rey, la monarquía y la transición a la democracia, que recibió el premio Espejo de España. Y después quería citar el último libro, que es tan último como que es de 2026, que yo sepa es el último, y que yo sepa se presenta mañana en Valencia. Y como es tan humilde, no ha hecho la propaganda hasta ahora, pero yo ya la voy a hacer, que mañana se presenta el libro de Charles Powell y después nuestro presidente otra vez repetirá dónde se hace para que todos los que estén interesados y quieran decírselo a otras gentes, pues a mí esta timidez de la gente que no te informa de lo que te interesa realmente no me parece bien, porque yo estoy segura que hay mucha gente que estará interesada en ir y no se va a enterar. Pues menos mal que ha venido ahora mismo aquí, porque si no, no se entera nadie con tanta humildad. La humildad no tiene nada que ver con no informar a la gente de lo que es interesante. Que estén todos enterados de que este último libro que se va a presentar mañana, el papel del rey Juan Carlos en la proyección exterior de España, el papel del rey Juan Carlos en la proyección exterior de España, cómo nos ven los otros, y según me acaba de comentar ahora mismo Charles, es un libro, es que me recuerda cuando un amigo mío decía, estaba haciendo la tesis sobre un libro gordísimo y luego su madre estaba muy enfadada porque al acabar la tesis ya dejó libro y su madre decía, pero si a mí me servía para planchar las camisas, y entonces se había quedado sin él. Yo creo que es un libro que también se puede planchar las camisas. El piloto del cambio, el rey, este era el primero, el papel del rey Juan Carlos en la proyección exterior de España, que está en Galaxia Gutenberg y que es de 2026. Yo creo que Charles Powell es imprescindible para conocer la realidad de España desde dentro y desde fuera, y era imprescindible en nuestro seminario, y por eso tuvimos muchísimo interés en que viniera a hablar. ¿Por qué? Porque el seminario nuestro llevaba, como saben los presentes, llevaba por título este año La misión de Europa del conflicto a la cooperación. La misión de Europa del conflicto a la cooperación. La idea de nuestro seminario ha sido que el hilo conductor ha sido que
el recuerdo de Europa se convirtió en una cultura en el Renacimiento cuando trató de conquistar la paz pasando del conflicto a la cooperación. Europa se convirtió en una cultura consciente de sí misma cuando pasó en el Renacimiento del conflicto a la cooperación. Hasta entonces los distintos países habían vivido en total conflicto, pero en el Renacimiento empiezan a darse cuenta de que lo que hay que hacer, empiezan a darse cuenta los humanistas, los renacentistas, Moro, Vives, Erasmo, de que hay que buscar la paz intentando descubrir lo común a las distintas naciones que componen lo que había sido la cristiandad. Hasta entonces Europa había sido la cristiandad de alguna manera y se dan cuenta los humanistas de que es preciso construir la paz, porque han estado todo el tiempo en conflicto, que es preciso construir la paz, pero ¿cómo? Tratando de encontrar qué es lo que les une y no que les separa. Esa era nuestra idea y durante todo este seminario, y nos parece que es fundamental pasar del conflicto a la cooperación. Y por eso necesitábamos a alguien que volviera otra vez a repetir la historia de nuestros humanistas y hablar de si no tenemos que buscar otra vez lo que nos une y no lo que nos separa. Porque los grandes temas que tenemos sobre el tapete son, sin duda ninguna, el de, en estos tiempos del orden liberal internacional, basado en reglas, que se está desintegrando ese orden, sobre todo desde 2016, con el Brexit y la elección de Donald Trump. La gran pregunta que tenemos es, pienso yo, ¿qué tarea le corresponde ahora a la Unión Europea si es que le cabe algo más que la tarea de sobrevivir? En el Renacimiento encontramos una tarea que era buscar la paz. Efectivamente, era lo que querían los renacentistas europeos, el buscar la paz, y había que hacerlo buscando lo que nos une y dejando de lado lo que nos separa. Los tiempos han pasado, se ve que no ha habido mucho éxito porque seguimos más o menos en las mismas historias, pero voy a acabar con esto. Como bien dice Charles Powell en distintas ocasiones, la Unión Europea no nació con el objetivo de convertirse en una potencia económica o en una potencia política, sino nació con el afán de superar los conflictos como los que desencadenaron las dos guerras llamadas mundiales. Yo se lo he oído decir a él y lo repito sencillamente porque estoy de acuerdo y porque me parece que sería muy importante que nos lleváramos ese mensaje después de esta conferencia que va a darnos él. La verdad es que Europa no nació para ser una potencia, una superpotencia, para competir con Rusia, para competir con China, para competir con Estados Unidos, no nació para eso, aunque Trump parece que tiene alguna idea de que nacimos para molestarles a ellos, pero la verdad es que no era esa la idea. La idea era que queríamos olvidar lo que Stefan Zweig llamaba el mundo de ayer, lo que llamaba el mundo de ayer. El mundo de ayer era el mundo de las guerras, el mundo de los conflictos sangrientos, el mundo de las contraposiciones. Había que olvidar el mundo de ayer. ¿Qué mejor manera que tratar de buscar una cierta prosperidad, una prosperidad con el carbón y el acero, etcétera, una cierta prosperidad para que la gente pudiera vivir en paz y, sobre todo, la Declaración de Derechos Humanos? Es decir, necesitamos unos valores, unos derechos que defender, y de ahí nace la idea de que hemos de buscar esa ética que es la clave que nos da la identidad europea. Algunas gentes han dicho hoy en día, lo cual es muy triste, o renunciamos a nuestra identidad o renunciamos a la supervivencia. Eso hay que preguntárselo y es importante. Y yo se lo pregunto a Charles, que para eso lo tenemos aquí. Yo le agradezco enormemente que haya venido y que nos ayude a responder a esa pregunta de cuál es la misión de la Unión Europea en este siglo en el que el orden liberal internacional, basado en reglas, se está desintegrando. Ese orden en el que de alguna manera estamos confiando y de alguna manera pensamos que puede sobrevivir, se está poniendo en cuestión con nuevas polarizaciones,
con nuevas disputas, y la pregunta es qué misión le toca a Europa, qué tenemos que hacer, porque al fin y al cabo es lo que a cada uno nos importa, saber hacia dónde tenemos que ir. Yo creo que contar con institutos como el Instituto Elcano y como personas como Charles Powell es una suerte, es una bendición y es un regalo. Pues, ¿qué hacemos? Muchísimas gracias, Adela. Buenas tardes, señoras y señores. Muchísimas gracias por haberme invitado y además haberlo hecho en este espacio magnífico. Me encanta siempre volver a venir a Valencia, una de las ciudades más bonitas de España, y este ejercicio en el que estamos inmersos en estos momentos también creo que es una expresión, es un reflejo de la riqueza de la sociedad civil valenciana. En España, que es un país en el que a la gente le gusta autoflagelarse, yo siempre digo que la autoflagelación es el deporte nacional. Si fuese una disciplina olímpica, España sería siempre medalla de oro en la autoflagelación, quizás de plata y de bronce también. En España decimos muchas veces que tenemos Estado fuerte y sociedad civil débil, y yo creo que el ejercicio en el que estamos hoy demuestra que, bueno, quizás el Estado es fuerte, pero la sociedad civil también tiene sus fortalezas, y creo que la Fundación Etnor juega un papel muy importante a la hora de recordarnos esto. Yo realmente, Adela, preferiría quedarme toda la tarde escuchándote. Es un honor y un placer tener a alguien como tú haciendo una presentación. Muchísimas gracias por tu afecto y por esas palabras tan amables que han suscitado probablemente expectativas imposibles de cumplir. Me agrada mucho que hayas mencionado que soy anglo-español. Mi nombre, Charles Powell, sugiere que soy exclusivamente británico, pero tengo la suerte de ser hijo de una maravillosa española, que lamentablemente ya no está con nosotros, pero probablemente esa vis anglo-española también explica mi europeísmo. Yo soy un europeísta convencido, europeísta a la Ortega y Gasset probablemente, y por eso me siento muy vinculado también a la Fundación Ortega y Gasset, en la que trabajé en muchos años. Lo que me proponía esta tarde es insertar el fenómeno de la Unión Europea e intentar explicar los retos a los que nos enfrentamos en la Unión Europea en el contexto internacional que todos ustedes conocen. Es un contexto internacional convulso, imprevisible, lleno de riesgos y de dificultades. Pero vaya por delante que mi mensaje, a pesar de todo, a pesar de las críticas que también haré, claro, es un mensaje de optimismo. Se ha dicho muchas veces que si la Unión Europea no existiese habría que inventarla. Creo que eso es una obviedad, pero es una obviedad que vale la pena recordar, ¿no? Bien, empezaré por lo tanto hablando un poco sobre este contexto general internacional en el que nos movemos. Se suele decir que estas últimas décadas y probablemente lo que queda del siglo XXI van a estar marcadas por el conflicto entre Estados Unidos y China, entre la rivalidad política, militar, tecnológica, incluso ideológica, y esto es quizás una vertiente sobre la que no se habla suficientemente. Y muchos dan por hecho que de facto vivimos ya en un mundo G2. Ustedes conocen el G7, el G8, el G20. Pues bien, se ha puesto de moda afirmar que ya estamos viviendo en un mundo G2 dominado por estas dos grandes superpotencias, Estados Unidos y China. Y ustedes verían, la semana pasada el presidente Trump acudió a Beijing para entrevistarse con el presidente Xi Jinping, y es verdad que actuaban, se movían, hablaban como si ya estuviesen viviendo, como si ellos fuesen los únicos protagonistas válidos, significativos de un mundo G2. Pues bien, yo creo que esto es una simplificación peligrosa y que además no se corresponde con la realidad. Es un prisma a través del cual contemplar el sistema internacional, pero es un prisma reduccionista y en el fondo un poco pobre. Yo creo que tiene más sentido argumentar que estamos en plena transición hacia un orden multipolar. Es verdad que la multipolaridad tiene mala fama, incluso entre nosotros, los que nos dedicamos a estos asuntos,
Parecemos estar más cómodos con la unipolaridad, como la que protagonizó Estados Unidos durante algunas épocas, o la bipolaridad típica de la Guerra Fría. Pero yo les animaría a pensar en este mundo como un mundo esencialmente, o por lo menos incipientemente, multipolar, en el cual el protagonismo recaerá no solamente en estas dos grandes superpotencias, sino en otras muchas potencias importantes, la India, Rusia, Japón, Corea del Sur. Y este es un orden todavía en plena creación. Estamos transitando hacia ello y, por lo tanto, no siempre es fácil vislumbrar con claridad sus principales características. Pero, insisto, creo que estamos transitando hacia un orden multipolar. La segunda faceta, a través de la cual, o el segundo prisma a través del cual solemos contemplar este paradigma actual, ya no es el paradigma de la globalización, que es un paradigma que ha dejado de tener, digamos, la capacidad prescriptiva, analítica que tuvo antes. Básicamente, y Adela ya lo ha mencionado, estamos hablando básicamente del colapso o del debilitamiento del orden liberal internacional basado en reglas. Y aquí quiero recordar al filósofo francés Voltaire, que a finales del XVIII dijo, con la ironía que le caracterizaba, hablando sobre el Sacro Imperio Romano, que ni era muy sagrado, ni era realmente un imperio, ni era romano. Y traigo esto a colación porque Joseph Nye, uno de los grandes teóricos de las relaciones internacionales, afirmó hace ya más de una década que el orden liberal internacional en realidad no era un orden muy ordenado, no era especialmente liberal y tampoco era plenamente internacional, porque no afectaba, no abarcaba a todas las regiones del mundo. Y más recientemente, un político que me gusta mucho, Mark Carney, el primer ministro de Canadá, en la Munich Security Conference hace unos meses, tuvo el valor de decir, bueno, el orden liberal internacional ha sido siempre una realidad parcial, ha sido en realidad una aspiración, pero nunca fue una realidad completa. Es decir, en América Latina, en África, en Asia, muchos países, muchos ciudadanos del mundo realmente pensaban que ese orden liberal internacional basado en reglas, del cual hablamos tanto en las democracias liberales occidentales, a ellos no les concernía especialmente porque nunca se beneficiaron realmente de sus supuestos beneficios. Y por lo tanto creo que esto es importante. No seamos excesivamente nostálgicos de un orden liberal internacional basado en reglas que ha tenido básicamente dos pilares. El pilar económico, las instituciones de Bretton Woods, es decir, Banco Mundial, Organización Mundial de Comercio, Fondo Monetario Internacional, y la pata política, que son básicamente el sistema de Naciones Unidas. Yo creo en estos dos pilares, pero lo que quiero subrayar es que era en realidad una estructura incompleta, incluso cuando afirmábamos que funcionaba bien. Por lo tanto, Europa se tiene que mover en estas aguas procelosas, como digo, marcadas por la rivalidad entre las dos grandes potencias y un debilitamiento de las instituciones multilaterales. Y esto es grave porque un orden multipolar requiere, por definición, unas estructuras multilaterales. Pero pasemos ya un poco a pensar, a mirarnos, a mirar Europa. ¿Qué es Europa hoy? Bueno, de nuevo, para los amantes de la autoflagelación, voy a hablar bien de Europa durante unos minutos, si me permiten, espero que no cause escándalo. Representamos nada más y nada menos que del 18% del Producto Interior Bruto de la riqueza mundial, 18% de la riqueza mundial. Estados Unidos representa el 25%, una proporción menguante. En la Guerra Mundial representaba el 50%, la mitad de la riqueza mundial, y China en la actualidad representa más o menos el 16-17%, es decir, menos que la Unión Europea. Y les recuerdo que solo representamos el 6% de la población mundial, es decir, que el 6% de los habitantes del mundo somos todavía capaces de generar el 18% de la riqueza mundial. Me parece un dato importante. Somos, ante todo, en mi opinión, un mercado interior de 450 millones de habitantes.
Y esta es nuestra principal fortaleza, es nuestro principal logro. Luego hablaré de las dificultades que atraviesa ese mercado interior, pero es básicamente lo que somos. Y somos, por lo tanto, también el bloque comercial más importante y más exitoso del mundo. Pero volviendo a algunos comentarios que hacía Adela en su interesante introducción, estamos en un mundo crecientemente multipolar, pero esto nos plantea una pregunta inmediatamente. ¿La Unión Europea es un polo en este orden multipolar? ¿Quiere ser un polo? ¿O estamos todavía muy lejos de constituir un polo, entre otros motivos porque somos una unión de 27 Estados miembros, con sus respectivos gobiernos, electorados, sistemas políticos, y un orden europeo en el cual Alemania, Francia y las grandes potencias europeas todavía en el fondo no han abandonado por completo el sueño de seguir siendo polos también ellas mismas? No somos un superestado, no somos una federación, insisto, somos 27 Estados miembros con nuestras propias identidades, idiosincrasias, etc. El lema de la Unión, que me gusta recordarlo porque se nos olvida, está en los tratados. Nuestro lema oficial es unidos en la diversidad. Me recuerda siempre el lema de los Estados Unidos, ¿no? E pluribus unum. Pero unidos en la diversidad, me temo que también es aspiracional. Es en el fondo una aspiración, es lo que podría eventualmente ser una Unión Europea que fuese realmente una unión política. Somos muy heterogéneos. Y luego tenemos otro problema que filosóficamente creo que es interesante y Adela también lo ha apuntado. La Unión Europea nació como un proyecto de paz. La Unión Europea nació para superar 2 terribles guerras mundiales que diezmaron a la población del continente, destruyeron la riqueza, enorme riqueza que había acumulado Europa hasta entonces. La Unión Europea, el proceso de integración europeo, se desarrolló precisamente como fórmula para superar los nacionalismos de vía estrecha que habían conducido primero a la Gran Guerra y posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. En segundo lugar, somos una comunidad de derecho. Y esto también es muy importante y muchos actores externos no lo entienden, pero de nuevo esto es en parte debido a nuestra historia. Sí somos un mercado interior, pero el mercado interior es básicamente una construcción que solo es posible porque somos ante todo una comunidad de derecho. Y en tercer lugar, y esto es algo que algunos de nuestros colegas cuestionan, somos una potencia normativa. Es decir, nuestra verdadera fuerza no está obviamente en nuestras armas, aunque las tenemos, y hablaré de eso después, radica básicamente en nuestra capacidad para moldear la realidad mediante normas, no mediante la coerción física, no mediante la coerción económica, sino mediante normas. Y el gran drama al que asistimos en la actualidad es que esas normas que la Unión Europea encarna y promueve y pretende proyectar fuera de sus fronteras están sufriendo una enorme presión. Son unas normas contestadas, casi universalmente. De tal manera que el orden internacional actual está dominado, en primer lugar, por la rivalidad entre grandes estados, grandes superpotencias, no solamente Estados Unidos y China, como estamos viendo en Oriente Medio. En segundo lugar, y esto se olvida, es un sistema internacional o una situación internacional caracterizada también por la proliferación nuclear. Prácticamente no hablamos de la proliferación nuclear, que está avanzando de una manera espectacular, sin que los sistemas internacionales que se habían creado en los 70, en los 80, las estructuras diplomáticas y políticas que se crearon para contener ese fenómeno estén funcionando. Estamos también en un orden en el cual el comercio se ha convertido en un arma arrojadiza, un arma coercitiva, un arma que unos países utilizan contra otros. Como decía mi querido Josep Piqué, exministro de Exteriores del Reino de España, una de las personas más brillantes que he conocido, y esto es una frase que se le atribuyen hoy en día a muchas personas, pero creo que él la acuñó: Europa es una potencia herbívora rodeada de carnívoros.
Y esta es, yo creo, la principal dificultad a la que nos enfrentamos. Antes de la guerra de Ucrania, antes de la invasión ilegal, no provocada, absolutamente intolerable de Rusia, la segunda en realidad del 2022, se solía decir que Europa había cometido tres grandes errores. Primero, habíamos externalizado nuestro comercio, nuestro sector manufacturero a China. Era más fácil producir en China y luego importábamos a Europa. En segundo lugar, habíamos externalizado nuestra energía a Rusia. La locomotora económica de la Unión, que como saben es Alemania, dependía enormemente del gas y del petróleo ruso. Y en tercer lugar, habíamos externalizado nuestra seguridad y nuestra defensa a Estados Unidos. Es decir, nos habíamos desprendido del control que hubiese sido conveniente retener sobre nuestro comercio, nuestro sector manufacturero, básicamente nuestra industria, nuestra provisión energética y nuestra seguridad. Bueno, esta afirmación quizás puede resultarles un poco exagerada, pero contiene, yo creo, elementos muy importantes de verdad. Y por lo tanto, hoy también ahora lo que quiero es analizar un poco los elementos externos, las amenazas, los retos externos geopolíticos a los que se enfrenta la Unión Europea, que, como digo, adolece de estos problemas estructurales. La amenaza más inmediata, más seria, más existencial proviene de la Federación Rusa. He utilizado la palabra existencial adrede. Si Ucrania fracasa, si cae el gobierno ucraniano, si Ucrania es derrotada, la Unión Europea entraría en una muy grave crisis existencial. Fundamentalmente porque los rusos, bajo Putin, aclaremos que el problema es el régimen de Putin, la Rusia de Putin no se va a parar en Ucrania. Y, ante todo, los tres estados bálticos son extraordinariamente vulnerables. Por lo tanto, como digo, nuestra obligación como europeos es defender Ucrania, porque en Ucrania es en buena medida donde se dirime el futuro de la Unión Europea. No como potencia militar, simplemente como ente político, como sistema social. La buena noticia, y esto es algo que confieso que los expertos, y me incluyo, no esperábamos, es que increíblemente Ucrania está resistiendo. En estos momentos se calcula que los rusos sufren aproximadamente 30.000 bajas todos los meses. Es un nivel que no les permite recuperarse militarmente. No están avanzando en ningún frente militar desde hace bastante tiempo y, como han visto ustedes en los medios de comunicación, no solo eso, sino que los ucranianos ahora tienen los misiles y los drones suficientes para golpear el territorio ruso, incluso el propio Moscú, a miles de kilómetros de distancia de su frontera. Dicho esto, seguimos estando en un impasse. Ni Rusia puede vencer a Ucrania, ni Ucrania puede derrotar a Rusia. En estas últimas semanas, varias voces europeas han pedido la apertura de algún tipo de proceso de negociación con Rusia. Una persona por la que yo tengo mucha estima, porque he tratado con él como académico, Alex Stubbs, el presidente de Finlandia, se ha ofrecido. Alex es un tipo muy polifacético, juega al golf con Donald Trump, que por lo visto es la única cosa que se puede hacer con Donald Trump, y al mismo tiempo se ha ofrecido como negociador con los rusos, porque los finlandeses, como sabemos, conocen bien Rusia. Bueno, yo soy enormemente escéptico sobre la posibilidad de negociar con este régimen ruso, lamentablemente, y por lo tanto mi pronóstico es que la guerra seguirá. Y aquí quiero recordarles que Europa ha proporcionado a Ucrania 190.000 millones de euros desde que estalló el conflicto en el 2022. 190.000 billones de euros. No son promesas de gasto, son gastos realmente realizados, apoyo económico, apoyo militar, etc. En estos momentos, Estados Unidos prácticamente ya no apoya militarmente y económicamente a Ucrania y, por lo tanto, cada vez más
esta tarea va a recaer en hombros europeos. Es decir, estamos demostrando que somos capaces de defender activamente un territorio que ni siquiera pertenece a la Unión Europea. Por cierto, olvidamos también un fenómeno espectacular que ha ocurrido de forma silenciosa, pero bastante rápida. Rusia, que dependía hace 4 años por completo de la energía, Alemania, que dependía por completo de la energía rusa, básicamente ha roto sus vínculos energéticos con Rusia y ha buscado fuentes de gas, de petróleo, energías renovables alternativas. Esto realmente es una revolución y solamente la guerra ha podido lograrlo. Paso rápidamente al segundo reto, amenaza al que nos enfrentamos en Europa, que es China. Este es un reto mucho más complejo, es mucho más difícil de manejar, en cierto sentido, mucho más sutil en cierta medida. En el año 2019, la Unión Europea, la Comisión Europea, para ser más exactos, definió a China con un tríptico que sigue en vigor en estos momentos. Definió a China como un socio, por ejemplo, en la lucha contra el cambio climático, como un rival, por ejemplo, en el ámbito comercial, como un competidor, en el ámbito comercial, y como un rival sistémico. Y quiero subrayar esta última definición. Nosotros, los europeos, entendemos que China es un rival sistémico porque no cree en el orden multilateral. Por supuesto, el régimen es una dictadura represiva, implacable, pero no solo eso, sino su manera de actuar fuera de sus fronteras nos plantea un reto sistémico. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que en estos momentos el volumen del comercio entre China y China y la Unión Europea, suma aproximadamente 70.000 millones de euros al año. 700.000 millones de euros al año, es decir, 700 billones. Es una cantidad que les da a ustedes una idea de la complejidad que supone protegerse de China, que es básicamente lo que estamos haciendo. No podemos ni queremos romper nuestros lazos económicos, queremos depender menos y queremos asegurarnos de que China no supone un peligro. ¿Cómo lo estamos haciendo? Estamos diversificando nuestras cadenas comerciales, estamos protegiendo nuestras tecnologías sensibles, estamos filtrando y analizando las inversiones extranjeras que los chinos pretenden hacer en la Unión Europea y estamos reduciendo nuestra dependencia en ámbitos como baterías para vehículos eléctricos, semiconductores, tierras raras, etc. Pero, insisto, el problema fundamental es que la Unión Europea tiene 2 grandes objetivos sistémicos, la transición verde y la transición digital, y ambos objetivos van a ser extraordinariamente difíciles de alcanzar sin utilizar insumos que tienen su origen en China, tierras raras, etc. En suma, China es demasiado grande para que podamos aislarla, demasiado importante, es demasiado poderosa para que podamos ignorarla y es demasiado peligrosa para que podamos depender de ella. Y aquí hay un problema adicional, y es que China nos divide. El seno de la Unión, que somos, insisto, 27 Estados miembros, con percepciones de la amenaza distintos, hay países muy halcones en relación con China, por ejemplo, Polonia y los nórdicos. Hay países más bien palomos, más acomodaticios, quizás Alemania, en algunos momentos Francia, y España se encontraría en algún lugar intermedio. Este es un reto, por lo tanto, sistémico, va a durar muchos años, quizás todo el resto del siglo XXI, y para la Comisión Europea y para los Estados miembros supone un problema de gran magnitud. El tercer actor que hoy en día tristemente supone una amenaza para nosotros es Estados Unidos. Yo soy un atlantista convencido, por biografía, por formación, por educación, pero tengo que reconocer que en los últimos años Estados Unidos se ha convertido en un actor hostil al proyecto de integración europeo. Es una pena que Trump no haya leído absolutamente nada en su vida.
Tú decías, Adela, que lo desconoce todo sobre la Unión Europea. Tanto desconoce que, por ejemplo, probablemente no ha oído hablar nunca de Jean Monnet. Jean Monnet, como saben ustedes, es uno de los padres de la Unión Europea, de la integración europea. Pues bien, Jean Monnet era hijo de un productor de coñac francés y su padre le envió a Estados Unidos para abrir mercados para su empresa familiar de coñac. Y Jean Monnet, que era un hombre inteligente, despierto, se dedicó a estudiar Estados Unidos durante varios años, un poco como Tocqueville algún tiempo antes. Como era un hombre con medios económicos abundantes, se dedicó a observar a la sociedad americana y descubrió en los años 20 una institución que le fascinó, el Tennessee Valley Authority. Recordarán ustedes, después de la depresión, Roosevelt, el presidente demócrata, se dio cuenta de que el mercado fallaba a menudo y que esos fracasos del sector privado y del mercado tenían que ser compensados mediante la creación de instituciones públicas que facilitaran grandes inversiones, por ejemplo, en infraestructuras. Pues bien, el Tennessee Valley Authority es el origen no muy lejano de lo que hoy llamamos Comisión Europea. Porque Jean Monnet, cuando años después volvió a Francia e impulsó desde París el proyecto de integración europea, tuvo en mente este tipo de institución. Claro, vayan ustedes a explicarle esto al señor Trump, ¿no? Pero el argumento que estoy insistiendo mucho últimamente en él es que, en realidad, la integración europea no hubiera sido posible sin el paraguas estadounidense. La Unión Europea pudo crearse, primero por el trauma de la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo también por la ayuda del Plan Marshall y también, sobre todo, por el paraguas protector de los Estados Unidos. Por lo tanto, lejos de ser una amenaza a los Estados Unidos, la Unión Europea en buena medida es fruto del altruismo interesado, si se quiere, del altruismo de otras épocas en Estados Unidos. Lo que quiero también subrayar, y hoy nos acompaña mi colega Carlota García Encina, que es la experta del Cano en la administración Trump y en las relaciones transatlánticas, lo que quiero subrayar es algo que nosotros hemos observado desde hace algunos años. Trump es tanto un síntoma como una causa de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Por supuesto, es un personaje estrafalario con una enorme capacidad disruptiva, pero esto sería quedarse un poco en la superficie del problema, en la espuma del problema. Trump ha sido elegido 2 veces, ha podido convertirse en presidente de los Estados Unidos 2 veces, aparte debido a la idiosincrasia del sistema electoral americano, que es complejo, fundamentalmente porque ha sabido detectar un malestar profundo que existe en la sociedad americana desde hace por lo menos 20 años, que tiene que ver probablemente con los excesos de la hiperglobalización, con el hecho de que buena parte de Estados Unidos experimentó un proceso de desindustrialización muy acelerado, del cual fueron víctimas fundamentalmente los sectores menos formados, menos educados de grandes ciudades industriales o postindustriales de Estados Unidos. Y estamos hablando hoy en día sobre todo de jóvenes blancos de entre 18 y 30 años que hace 40 años el 50% a los 30 años ya tenían un hogar en propiedad y, por supuesto, un puesto de trabajo. Hoy en día esa proporción es tan solo de un 16%. Es decir, el sueño americano ha dejado de funcionar. La meritocracia para muchos americanos ya no es una realidad, es más bien una entelequia. Y por otro lado, Trump no es el primero que ha visto a Europa, no con hostilidad en casos anteriores, pero sí de una manera más exigente. Quiero recordarles que el presidente Barack Obama, tan popular en Europa, ya habló del pivot to Asia, ¿no? La necesidad de reorientarse hacia Asia en el 2011. Y en el 2014 impuso el objetivo del gasto del 2% del PIB en una cumbre de la OTAN. Es decir, esta idea de que los europeos no estábamos pagando nuestra propia defensa, de que éramos unos free riders, unos gorrones, si se quiere, que aprovechábamos ese paraguas defensivo norteamericano, de tal manera que mientras nosotros teníamos estados de bienestar con sistemas de salud y de educación universal,
ellos no podían siquiera permitírselo. Esta idea no nace con Trump, es una idea que está presente en la sociedad americana desde hace bastante tiempo. Por lo tanto, Estados Unidos lleva décadas recalibrando su relación con Europa. Pero, obviamente, este segundo mandato de Trump está batiendo todos los récords, se están cruzando todas las líneas rojas. Trump ha hablado de ocupar un territorio que pertenece al Reino de Dinamarca, como es Groenlandia. Ha hablado de cuestionar nuestra aportación a la OTAN, no solamente en términos económicos, sino en términos de vidas humanas. Todos los países europeos, casi todos, han perdido soldados en el frente, en Afganistán y en otros lugares. Ha puesto en duda, está poniendo en duda la virtualidad del artículo 5 de la OTAN, como saben, uno para todos y todos para uno, ¿no? Por decirlo en términos de los tres mosqueteros, si quieren. Y además, en su estrategia de seguridad nacional, muy ideológica, por cierto, un documento absolutamente ideológico, puso en duda el carácter democrático de los países europeos, puso en duda el futuro de Europa como proyecto civilizacional por haber permitido lo que en su opinión eran tendencias disolventes en nuestras sociedades, etcétera, etcétera. Es decir, creo que Trump es un fenómeno nuevo en el sentido de que su hostilidad al proyecto europeo, que en parte, por cierto, nace de la percepción evidente de que divididos somos más débiles, esto probablemente no tiene antecedentes. Y esto nos hace plantearnos 3 o 4 dilemas importantes que les resumo a continuación. El primer gran dilema es ¿qué hacemos con la defensa europea? No es cierto que los europeos no gastemos en defensa. Gastamos aproximadamente 330.000 millones de euros al año. Los chinos gastan unos 500.000 millones y Estados Unidos unos 990.000 millones. 350.000 millones de euros es una suma muy importante. El problema no es que gastemos poco, es que gastamos mal, porque no gastamos conjuntamente. Aquí, de nuevo, es donde se pone de manifiesto que los 27 estados siguen siendo estados soberanos que no tienen una única política de defensa, protegen a sus industrias de la defensa y, como en última instancia en el sector de la defensa hay un solo cliente, que es el Estado, esto se puede mantener durante muchos años en el tiempo. ¿Cuál es el problema, por lo tanto, para nosotros? Hoy por hoy estamos a entre 5 y 10 años vista de poder defender el territorio europeo solamente con instrumentos europeos, con capacidades europeas. Y este es un dato y un hecho que pesa enormemente, es una espada de Damocles. No tenemos las capacidades militares, no tenemos los instrumentos de mando y control, que básicamente han desarrollado los Estados Unidos y nos los prestan. No tenemos la tecnología avanzada en el ámbito militar, no tenemos capacidad de innovación y no tenemos paraguas nuclear. Como saben ustedes, solo Francia y Reino Unido tienen armas nucleares, pero son sistemas relativamente modestos. Por lo tanto, siendo esto así, y ante la posibilidad de una incursión rusa o incluso un ataque ruso con todas las de la ley, el dilema es: ¿seguimos poniendo todos nuestros huevos en la cesta de la OTAN, a pesar de que la OTAN es una organización que controla a Estados Unidos fundamentalmente? ¿O empezamos a desarrollar un pilar europeo de la defensa que sea por ahora compatible con nuestra presencia en la OTAN, pero que eventualmente podría desgajarse de la OTAN y dar lugar a un verdadero sistema de seguridad y defensa estrictamente europeo? Los que piensan que la segunda opción es viable, liderados por Francia, hace ya algunos años acuñaron un concepto: autonomía estratégica. Y este es un concepto que creo que es interesante. El señor Macron, creo que le echaremos de menos a Emmanuel Macron cuando ya no sea presidente de Francia. Ha sido un hombre extraordinariamente creativo intelectualmente. Tiene algunos problemillas, por ejemplo, se le olvida consultar a sus socios antes de lanzar sus proyectos, con lo cual a menudo se encuentra solo.
y por otro lado tiene una tendencia muy francesa, por otro lado, de envolverse en la bandera europea o envolver en la bandera europea lo que son básicamente intereses nacionales estrictamente franceses. A pesar de eso, creo que intelectualmente estas ideas son valiosas y han movido el debate. La pregunta, claro, el problema es que la idea de una autonomía estratégica, que yo defino de una manera muy sencilla, es la capacidad que tengamos los europeos de defender nuestros valores e intereses sin permiso ni ayuda de terceros estados, que creo que esto es algo que todo el mundo puede comprender. Esta idea aparentemente inocua asusta a algunos estados europeos, asusta a los países bálticos, que saben que hoy por hoy Europa no puede defenderles territorialmente sin Estados Unidos, asusta a Polonia, aunque los polacos están moviéndose cada vez más, sobre todo en los últimos años, en dirección, digamos, europeísta, y en alguna medida, curiosamente, asusta a Alemania. Alemania, por motivos históricos, también es muy reacia a apostar plenamente por esa fórmula europea. ¿Qué podemos hacer en este contexto los europeos y qué estamos haciendo? Bueno, en primer lugar, en el ámbito geopolítico, quiero decir, estamos fortaleciendo nuestros lazos con países que comparten nuestros valores y nuestros sistemas políticos. Canadá, que cada vez más se comporta como un Estado europeo, es bastante llamativo. Australia, Japón, Corea del Sur y también otros que quizás ustedes, sobre los cuales puedan albergar dudas, como la India. En segundo lugar, y esto es crucial, el mundo no se divide en autocracias versus democracias, lamentablemente quizás, pero esa no es la lógica que ordena el sistema internacional. Y por lo tanto, la Unión Europea tiene que ser mucho más capaz de establecer una presencia en esto que llamamos el sur global, una expresión que en el canon no nos gusta, lo preferimos llamar el sur emergente, porque el sur global incluye países como Madagascar y Arabia Saudita, que obviamente son países muy distintos en términos económicos. Pero en todo caso, esto explica la importancia de Mercosur, del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Es un poco tremendo, triste que hayamos tardado 25 años en negociarlo. No sé cuántos negociadores habrán fallecido por el camino, pero en fin, Dios les tenga en su gloria. Hemos llegado por fin al acuerdo. Estamos negociando, por ejemplo, acuerdos con Indonesia, con países africanos, con países asiáticos, etc. Pero en el sur global nos enfrentamos a un problema moral y político serio. Y esto nos lo recuerda Josep Borrell, el antiguo alto representante de la Unión Europea, que actualmente es investigador asociado del Real Instituto Elcano. Lo que él narra siempre es que se nos acusa de tener y de utilizar un doble rasero. Nosotros hemos ido durante todos estos años, desde el año 22, desde la invasión de Ucrania, a los países del sur global y les hemos dicho: tienen ustedes que condenar a Rusia. Esto es un ataque a la soberanía nacional, incompatible con la Carta de Naciones Unidas, pero al mismo tiempo hemos permitido que murieran 80.000 palestinos en Gaza. Y no nos hemos rasgado las vestiduras, no hemos impuesto sanciones a Israel, hemos tolerado que esto ocurriera. Y por lo tanto es inevitable que en muchos países del sur global nos digan: no me den ustedes tantas lecciones, mírense ustedes un poco en el espejo y tengan más humildad. Quiero pasar rápidamente, para terminar, algunos de los retos económicos a los que nos enfrentamos como Unión Europea. El reto más acuciante a corto plazo, como saben, es la guerra en Oriente Medio, guerra provocada de forma unilateral y absolutamente innecesaria por Estados Unidos y por Israel, que en estos momentos ha dado lugar a una situación en el estrecho de Hormuz muy preocupante. Como saben ustedes, por el estrecho de Hormuz pasa no solamente el 20% del petróleo mundial, sino que una parte importante también del gas natural licuado y algo que no solemos mencionar, que es el 40% de los fertilizantes que se consumen en el mundo. Si Hormuz no se abre plenamente dentro de un mes o dos, existe un peligro de hambruna en algunos países africanos y en algunos países asiáticos.
Los economistas están muy sorprendidos porque Hormuz no ha provocado todavía una recesión y ni siquiera ha provocado un gran aumento de los precios del petróleo. Esta mañana me decía Carlota que el precio del barril de Brent está entre los 93 y los 96 dólares por barril, que es una cifra bastante razonable. Al principio del conflicto hablábamos de que llegaríamos a los 150, 160 dólares por barril. ¿Por qué no ha sido mayor el impacto? Por 3 motivos. Primero, porque Hormuz no se ha cerrado por completo. Segundo, porque los países productores de petróleo tenían unas reservas inusitadamente grandes. Y tercero, porque los mercados están apostando por un acuerdo relativamente inmediato. Estuvo en el Cano hace 2 semanas el ministro exterior saudí, que nos dijo que básicamente tenemos una ventana de 4 semanas. Si en 4 semanas no hay un acuerdo, entonces sí existe un peligro real de recesión mundial. Retos a más largo plazo, más estructurales si quieren. En primer lugar, un reto al que nos venimos enfrentando desde hace muchos años. Europa crece poco y tiene problemas serios de productividad. España, como saben, es casi una excepción. Este año vamos a crecer al 2,3%. Esto es algo insólito en la Unión Europea. En segundo lugar, casi todos nuestros países tienen poblaciones envejecidas y en declive demográfico. Como saben, el caso español es uno de los peores, junto con Italia. Fallecen más personas de las que nacen desde hace varios años y la inmigración no compensa este fenómeno. En tercer lugar, tenemos unos costes energéticos muy superiores a los de Estados Unidos y otros países, China y los asiáticos, y por lo tanto tenemos un problema de competitividad industrial. En cuarto lugar, tenemos una dependencia excesiva de cadenas de valor sobre las cuales no tenemos control por motivos militares y políticos. Y por último, tenemos problemas en el ámbito de los startups y de la innovación tecnológica. Tenemos innovación, pero nos cuesta mucho trabajo pasar de la innovación a la producción. ¿Qué soluciones existen para esto? Bueno, los italianos, que golpean siempre por encima de su peso en la Unión Europea, han producido 2 magníficos informes, el informe Letta y el informe Draghi. Letta, que por cierto ahora prácticamente vive en Madrid, como por cierto también están haciendo muchísimos italianos. Hay un barrio en Madrid ya que llamamos Little Italy, pequeña Italia, de restaurantes, tiendas, supermercados, etc. Es un fenómeno muy curioso. ¿Quién lo iba a decir hace 30, 40 años? Que hubiera muchos más italianos viviendo en España que españoles viviendo en Italia, pero esa es la realidad. Letta lo que nos dice es básicamente tenemos que modernizar y completar el mercado interior. Es así de sencillo. Somos, como he dicho antes, un mercado interior de 450 millones de personas, pero no tenemos un mercado interior en los ámbitos más dinámicos de nuestra economía: energía, telecomunicaciones, finanzas, defensa, servicios digitales. Y no tenemos tampoco una unión de mercados de capitales. Eso significa que todos los años las personas aquí presentes, muchos ciudadanos normales, invierten 400.000 millones de euros, sus ahorros no los invierten en bancos o en empresas europeas, los invierten en Estados Unidos, porque el retorno de esa inversión es muy superior en América. Letta, que es un nombre universitario, culto, sofisticado, como corresponde a todo buen italiano, también quiere introducir una quinta libertad. Como ustedes saben, el mercado interior reconoce 4 libertades de movimiento de personas, bienes, servicios y capitales. Él quiere introducir una quinta libertad en el ámbito de la educación, del conocimiento, de la innovación y de la investigación, para facilitar el intercambio, para facilitar la investigación y el conocimiento. Y también es partidario de relajar un poco las reglas de la competencia en el ámbito industrial para poder crear campeones europeos industriales. Draghi es un informe distinto, muy duro con la actualidad, es un diagnóstico crítico, muy crítico, y Draghi sostiene que básicamente tendríamos que estar invirtiendo al año unos 800.000 millones de euros más de lo que invertimos en infraestructura, en innovación, en tecnología, etc.
Y básicamente en su informe se centra en algunos sectores: inteligencia artificial, semiconductores, defensa, energía, computación cuántica, biotecnología e industrias verdes. El problema, claro, es de dónde sacamos 800.000 millones de euros. Y la respuesta, la única respuesta sensata, es a través de emisión de deuda mutua, es decir, la introducción de bonos europeos. Pero este es un paso que en muchos países, sobre todo los llamados frugales, Alemania, Holanda fundamentalmente, no están dispuestos a dar, porque siguen teniendo el mismo argumento que tuvieron cuando la crisis del 2008 y también durante la pandemia. ¿Por qué van ellos a apretarse el cinturón cuando otros países europeos, y nos suelen mirar a los países del sur, como ustedes saben, despilfarran y no gastan bien el dinero que recaudan? Por lo tanto, a corto plazo me temo que esta federalización del sistema económico europeo es poco probable. En suma, sabemos lo que tenemos que hacer, pero la gran pregunta es: ¿existe la voluntad política de hacerlo? Y hoy por hoy la respuesta probablemente es todavía no. Y esto además plantea otro debate que creo que nos afecta a todos, sobre el futuro del estado de bienestar europeo. El contrato social europeo está en cuestionamiento, y de ahí en parte el auge de la extrema derecha en España y en casi todas las grandes democracias europeas. Muy pocos políticos tienen el valor de explicar a los ciudadanos que no podemos hacerlo todo a la vez. Si vamos a gastar más en defensa, no un 5%, aunque solo sea un 2 o un 3% en defensa, tendremos que gastar menos en otros ámbitos. Y esto políticamente, como ustedes se pueden imaginar, es un reto bastante complicado. Yo tengo una gran esperanza. Mi esperanza, que quizás es contrafactual, es que Putin, la combinación de Putin, Trump y Xi Jinping, es decir, de Putin, Estados Unidos y China, actúen como grandes federadores externos de la Unión Europea. Es decir, nosotros ya no podemos confiar en la tolerancia, no podemos confiar en, digamos, la pasividad o la complacencia de los actores externos con los que nos venimos tratando. Creo que las amenazas, las tres amenazas a las que me vengo refiriendo, van a dar lugar a una profundización del proyecto europeo cada vez más urgente. En otras palabras, como ha ocurrido, por cierto, históricamente en el pasado, serán en buena medida los actores externos los que nos obliguen, en última instancia, a profundizar en el proyecto de integración europea. Y me temo que si no lo hacemos, estamos condenados al declive y a la irrelevancia. Nada más. Muchas gracias. Optimista no eres. Bueno, muchísimas gracias por esta espléndida conferencia, y yo supongo que habrá muchas preguntas y muchas manos que se levanten. Yo, si quieren preguntar algo, empiecen ya, porque después ya no llegarán. Muchas gracias. Bueno, Adela me protege. Yo le quería hacer una pregunta. Bueno, muchas gracias por la conferencia. Algunas palabras sobre las relaciones o la orientación de las relaciones con el mundo de los BRICS, que no ha aparecido. Ya sé que es una pregunta difícil, pero yo creo que ellos están dando algún ejemplo, por simplicidad, porque no tienen tantas normas como nosotros, pero de velocidad en los acuerdos y de eficacia. Y bueno, quería preguntarle qué piensa de eso. Y la segunda, más breve, es que hace poco, por casualidad, vi los datos de los presupuestos de la OTAN, y en el intento de confirmación que he tenido, eran del año 24. Estados Unidos ponía casi $1 billón, $2 de cada 3, pero lo que se gastó la OTAN ese año en armamento fue $1 billón
de tal manera que el billón de los contribuyentes norteamericanos vuelve a Estados Unidos, a las empresas de armas. Y me asombra que esto no fuera noticia de primera plana y que en general no es conocido. Así que le agradezco esos dos comentarios. Muchas gracias. Los BRICS no existen. Los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Saudi, no existen como ente político. Lo que existe es China, que es obviamente la gran potencia, y la relación entre ellos es mala. Vamos a ver, hay una relación muy importante que es China-Rusia, y claramente Rusia se está convirtiendo en el socio menor, de menor peso, de menor relevancia, y los chinos son plenamente conscientes de ello, los rusos también. Los rusos no manejan bien esta inferioridad relativa. La India es una democracia defectuosa, compleja, todo lo que ustedes quieran, la democracia más poblada del mundo, pero es básicamente un sistema democrático y que tiene una relación compleja con China. Y Brasil, bueno, representa más o menos el 45% del PIB latinoamericano. Es una democracia con problemas, como casi todas las latinoamericanas, pero es una democracia viable. Y, por lo tanto, los BRICS realmente como... La pregunta interesante es si en torno a los BRICS se podría llegar a configurar, digamos, un nuevo orden internacional. Y la respuesta creo que es no. Lo que sí estamos viendo, que es muy interesante, y bueno, en parte los BRICS representan eso, pero es un fenómeno mucho más amplio, es el auge de lo que llamamos el minilateralismo. Ante el fracaso del multilateralismo, es decir, de la posibilidad de crear grandes iniciativas compartidas por muchos estados, la mayoría de los 193 estados que existen en la ONU actualmente, lo que muchos países están haciendo es se están agrupando con fines temáticos, es decir, con objetivos muy específicos, en ámbitos de políticas públicas o políticas globales o bienes públicos globales muy específicos, como puede ser la lucha contra el cambio climático, como puede ser el tema del agua, etcétera. Bueno, los teóricos de las relaciones internacionales tienden a ver esto con malos ojos porque piensan que el minilateralismo compite con el multilateralismo, es decir, temen que la proliferación de iniciativas minilaterales socaven la unidad del orden multilateral. Mi respuesta a eso es que no existe un orden multilateral que socavar, ya está muy socavado, ya está muy debilitado. Yo, por lo tanto, le daría la vuelta a esta cuestión, diría que la multiplicidad de iniciativas minilaterales puede, de hecho, convertirse en el embrión de un futuro orden multilateral. Por supuesto, basado en intereses, mucho más que basado en reglas, basado en intereses nacionales, mucho más que en normas y que en valores compartidos. Pero, dada la complejidad del sistema internacional actual, creo que es mejor eso que nada. Ucrania, efectivamente, una de las grandes paradojas de la guerra de Ucrania es que nos está haciendo más dependientes de Estados Unidos, no menos. Buena parte de ese dinero europeo, como usted ha dicho, buena parte de ese dinero europeo que nosotros estamos invirtiendo en Ucrania, lo utilizamos para comprar sistemas de armas y municiones norteamericanos a empresas norteamericanas y luego se lo pasamos a los ucranianos. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ni municiones ni sistemas de armas europeos propios. Ahora bien, insisto, no nos autoflagelemos en exceso. Hay casos muy interesantes de cosas que están ocurriendo. Italia, por ejemplo, ayer mismo se anunció que ya no va a comprar un avión que venía utilizando desde hacía muchos años, sino que ha hecho un gran pedido por muchos miles de millones de euros a Airbus, que es la empresa europea que fabrica los aviones de cargo de transporte más importantes de Europa. Es decir, muchos países europeos, entre otros motivos, porque las empresas americanas ya no están cumpliendo sus obligaciones contractuales. Por ejemplo,
Alemania, que había comprado F-35, ahora los americanos les dicen que no van a ver esos aviones en 8 o 10 años. ¿Qué sentido tiene comprar un avión para una situación que pueda o no producirse dentro de 8 o 10 años? Los americanos, por ejemplo, también están, en vista del gasto enorme que están haciendo en la guerra en Oriente Medio, están privando a algunos de sus aliados de sistemas de armas y de municiones que ya habían vendido a esos países. Es decir, los europeos, no solamente por cuestiones, digamos, de fondo, ideológicas o de valores, están dándose cuenta de que ya no pueden depender exclusivamente de Estados Unidos para la adquisición de estas armas. Lo que pasa es que estamos tardando bastante en sustituirlas con sistemas de armas y plataformas, aviones, tanques, etcétera, de fabricación europea. Aquí, sin embargo, hay una gran noticia, que es el mundo de los drones. Y gracias a Ucrania, la necesidad ha obligado a los ucranianos a innovar en un contexto extraordinariamente difícil, con el resultado de que han hecho unos avances espectaculares en la tecnología de los drones. Los drones ucranianos ahora son mejores que los drones estadounidenses. Y esto es bastante notable y es algo que no se esperaba. Y por lo tanto, uno de los motivos por los cuales, si quieren ustedes, no cínico, pero sí realista, por los cuales debemos apoyar a Ucrania y asegurarnos de que Ucrania no sucumbe a la hostilidad rusa, es que en estos momentos el ejército ucraniano es probablemente el ejército europeo que tiene mayor capacidad de proyección de fuerza. Y su capacidad de innovación es sencillamente espectacular. Creo que eso es una lección interesante para todos nosotros. Y creo que esto va a acelerar una nueva relación entre Europa y Estados Unidos. Nos vamos a desvincular militarmente de Estados Unidos, vamos a apostar cada vez más por sistemas fabricados en Europa o fabricados por otros países como Ucrania, que han tenido una experiencia similar con Estados Unidos. Esto es algo muy interesante, es muy novedoso y es algo que la administración Trump obviamente no había sido capaz de prever. Veremos cómo se sigue desarrollando. Buenas tardes. Miguel Juan. Señor Powell, yo tenía una pregunta y es, si como todo parece indicar, la inteligencia artificial va a ser un factor fundamental tanto en el desarrollo económico como social y va a ser un factor transversal de competitividad de todo, básicamente, sí, por no extenderme mucho, ¿no debería Europa o la Unión Europea prestarle una especial prioridad a esto al nivel prácticamente como del gasto en defensa, a ese mismo nivel? Porque si no, estamos creando una dependencia tecnológica tan fuerte, que ya la tenemos ahora con Estados Unidos, como la que tenemos en el ámbito de la defensa. Y entonces, si al final acabamos dedicando muchos recursos a la defensa, pero no lo hacemos en este otro campo, podemos acabar cambiando una dependencia por otra. Totalmente de acuerdo. Vamos muy por detrás de China y de Estados Unidos en el ámbito de la IA. Los gobiernos europeos lo saben, la Unión Europea lo sabe y por eso, como he comentado, el informe Draghi ponía mucho énfasis en invertir recursos europeos, no nacionales, sino europeos, para darle un empujón y obtener un salto cualitativo en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial europeos. Este es, sin duda, uno de los grandísimos retos que tenemos. Nos ha alarmado el auge de la IA en China, que se está desarrollando a una velocidad espectacular, pero estoy de acuerdo, nos debería alarmar igualmente nuestra extrema dependencia de la inteligencia artificial estadounidense, que supone potencialmente una amenaza en todos los ámbitos, no solamente el militar, el ámbito económico, el ámbito social, el ámbito cultural y civilizacional incluso, ¿no? Porque la IA va a transformar completamente nuestros sistemas educativos, nuestros sistemas universitarios, y por lo tanto quien controle esas plataformas va a poder ejercer una influencia enorme. ¿Estamos haciendo lo suficiente? No, porque no tenemos los recursos. Y luego hay otros problemas colaterales, está el tema de la energía, ¿no? Se requiere agua para los centros de datos. Si queremos hacer un poco de ciencia ficción, hay quien piensa que estableceremos
centros de datos en Marte, porque como la temperatura es muy inferior a la de la Tierra, no hace falta agua para refrigerar los centros de datos. Bueno, y por supuesto el Ártico, de ahí en parte el interés estadounidense en Groenlandia, ¿no? Bueno, esto no es ciencia ficción, en Groenlandia esto ya se está produciendo. Lo de Marte creo que lo tengo menos claro, ¿no? Por otro lado, la inteligencia artificial también está innovando a tal velocidad que es posible que dentro de 5 o 10 años utilice mucha menos energía para el manejo de esos datos. Pero sí, ahí claramente somos vulnerables, vamos muy por detrás. Y es interesante, y tiene que ver con algunos de los comentarios que hiciste, Adela, al principio. Algunos expertos piensan que se está produciendo una especie de convergencia político-social entre China y Estados Unidos. Me explico. Obviamente, formalmente Estados Unidos sigue siendo una gran democracia, China es una gran autocracia, pero la necesidad de movilizar recursos ingentes para alcanzar objetivos muy ambiciosos a medio plazo es algo que los dos países saben hacer y lo están haciendo. A veces con el menoscabo de libertades, garantías de toda índole, etc. Nosotros en Europa no somos capaces de hacer eso, obviamente porque, como hemos dicho al principio, no somos una unión política, estamos a mucha distancia de ser una verdadera unión política. A mí, por otro lado, me tranquiliza que no seamos como Estados Unidos y China a la hora de movilizar recursos materiales y humanos, ¿no? en búsqueda de ciertos objetivos digamos, tecnológicos y científicos. Pero eso también va a aumentar la distancia que existe ya entre Europa y los dos gigantes, me temo. Bueno, yo tengo una pregunta que me gustaría mucho que me la contestaras. Nos hemos quedado muy contentos diciendo hemos pasado del multilateralismo al minilateralismo, entonces serían pequeños países que se van poniendo de acuerdo. Pero yo veo aquí un problema con lo que acaba de decir Miguel. Ahora ha sacado a cuento la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial sobrepasa con mucho las posibilidades del unilateralismo. Y se dice, y yo creo que es verdad, que Europa es una potencia normativa. Y se dice de nosotros a veces riéndose. Sí. Claro, como están siempre hablando de las nubes, pues entonces están en las nubes pero no se enteran de nada y los demás vamos funcionando. Y atacan las normas que da la Unión Europea y dicen que... Y sin embargo, para temas como la inteligencia artificial, son temas globales que no pueden ser resueltos por las relaciones de un paisito con otro paisito, porque hay ahora mismo unos temas que son globales y yo creo que el de la inteligencia artificial es absolutamente global. O lo resolvemos con una serie de normas que valgan también mundialmente o estamos perdidos. Sí. Claro, Naciones Unidas, pobre, está en una situación que no tiene ninguna fuerza, sí. Pero ¿cómo podemos evitar que gentes que tengan muchas posibilidades de llevar adelante temas de inteligencia artificial tremendos, que efectivamente se pongan en marcha y estamos viendo que es ahora mismo lo que está funcionando más y da poder político? Y hay quienes sí quieren el poder político, Europa no, pero otros sí lo quieren y luego eso da muchísimo dinero. Entonces a mí me parece que es momento de encontrar como nunca unas normas mundiales que van saliendo de distintos países, pero después el que quiere se las salta, sí. Y eso puede ser la destrucción de gran parte de la humanidad. Y claro, muy bien, se puede tener un acuerdito con el de al lado sobre cambio climático, y eso no es ninguna tontería. Pero si es ya global, entonces, ¿a dónde vamos con el multilateralismo? A lo mejor no podemos hacer otra cosa, pero me parece deplorable. Bueno, es una situación muy... es subóptima, por decirlo suavemente. Pero de nuevo, ojo con la autoflagelación. Vamos a ver, somos una potencia normativa, 350 millones de habitantes, 18% del PIB mundial. Y existe eso que un autor ha llamado el efecto Bruselas, ¿no? Es decir, si los 27 Estados miembros adoptan legislación
que, por ejemplo, no permite a otros países invertir en nuestros territorios sin observar ciertas normas, bueno, eso tiene una influencia más allá de nuestras fronteras. Les doy un ejemplo que a mí siempre me llamó mucha atención. Cuando la Unión Europea firmó un acuerdo comercial con Japón, que es una democracia desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Japón tuvo que revisar toda su legislación laboral para alinearla, para hacerla compatible con nuestros estándares laborales. Por ejemplo, en lo que se refiere al empleo de las mujeres. Japón sigue siendo un país extraordinariamente conservador, muy vertical, con relativamente pocas mujeres participando activamente en la economía. Entonces, nosotros les ofrecimos un acuerdo comercial muy generoso y muy lucrativo para ambas partes, pero a condición de que los japoneses cumplieran ciertas normas. Entonces, bueno, y lo hicieron. Y nadie, por cierto, en Japón se opuso, lo cual es bastante llamativo, ¿no? Cambiar tus propias leyes laborales para poder firmar un acuerdo comercial es un paso bastante valiente. Quiero decir con esto que el efecto Bruselas existe. Si ustedes se quieren, al mundo exterior, nuestro mensaje es, si ustedes se quieren relacionar con nosotros, que somos 350 millones de habitantes y el 18% de la riqueza mundial, tienen que, por lo menos, compartir ciertos estándares, por ejemplo, fitosanitarios, ¿no? Buena parte de los 25 años que hemos tardado en negociar Mercosur era por esto. Porque hemos revolucionado el sector agrícola, o vamos a revolucionar el sector agrícola latinoamericano. Porque nosotros no podemos importar carne argentina si no estamos seguros de que la carne argentina cumple los mismos requisitos que la carne gallega o asturiana. Entonces, bueno, lo mismo ocurre con el ámbito de la inteligencia artificial. Ahora bien, se dice a menudo en broma y con cierta displicencia, los europeos lo que saben es regular, no innovar. Nosotros vemos un fenómeno complejo como la inteligencia artificial y en lugar de ponernos a innovar como locos, lo que hacemos es ponernos a regular como locos. Bueno, hay algo de verdad en esa crítica, hay algo de verdad, pero es una simplificación, es una caricatura de la realidad. Nosotros regulamos porque somos una comunidad de derecho. Entonces, esa es nuestra manera de interpretar la realidad. Si hay un hecho social, político, económico complejo, nosotros lo regulamos. Esa es nuestra manera de entender la realidad. Claro, tú puedes decir perfectamente los chinos, como diríamos en inglés, they're laughing all the way to the bank, ¿no? Se ríen de nosotros porque mientras nosotros regulamos, ellos están haciendo negocio e imponiendo y vendiendo sus sistemas en todo el mundo. Hay algo de eso. Lo que no existe, lamentablemente, es un marco jurídico internacional con capacidad de obligar a imponer ciertas normas, a imponer sanciones cuando hay actuaciones poco éticas o poco, en fin, razonables. Y esto, desde luego, es una gran frontera, ¿no? Para la ciencia, para el conocimiento, pero también para la política nacional y la política internacional. Yo no soy tan crítico con el minilateralismo, porque, claro, cuando hablamos de países como la India, que llega a un acuerdo con Australia en un ámbito, o los países ASEAN, por ejemplo, ¿no?, que no son democráticos en su mayoría, bueno, pero generan prácticas, instituciones, no son democráticos, pero sí aplican un cierto derecho internacional, ¿no?, en sus relaciones mutuas. Nosotros es que somos una rara avis. La Unión Europea es bueno, ya lo dijo un politólogo francés, ¿no?, somos un objeto político no identificado, un ovni, no un ovni. ¿Por qué? Pues porque hemos decidido, y esto es muy sorprendente en el mundo contemporáneo, hemos decidido compartir soberanía en ámbitos muy delicados. ¿Qué hay más delicado que la moneda? Los países que tenemos el euro, hace 20 años decidimos compartir nuestra moneda. Y en el fondo es milagroso que alemanes y chipriotas puedan compartir una misma moneda. No olvidemos lo que supuso para la población alemana y para el banco, el Bundesbank, decir, yo abandono la soberanía de la moneda nacional europea, alemana, y acepto
vuestra soberanía, comparto una soberanía monetaria con países sobre cuyos estándares a veces tengo dudas, ¿no? Bueno, eso es un gran logro que yo creo que no debemos minusvalorar, pero tienes toda la razón. Hoy por hoy las instituciones multilaterales están muy debilitadas, las grandes potencias, las tres que vengo mencionando, pero también otras, tienen la capacidad para ignorar buena parte de la legalidad internacional y por eso Europa tiene un papel que jugar. Pero quiero decir algo de nuevo, me está saliendo hoy una beta europeísta impresionante. Mis amigos brexiteers estarían muy contentos conmigo. Esta idea de que solo a los europeos nos interesa un orden internacional más o menos basado en reglas es falsa. Estuve en Kazajstán el año pasado, por ejemplo, y un ministro kazajo me dijo, de nuevo, el símil de la autoflagelación. A ustedes les encanta autoflagelarse y ustedes ahora lo que nos dicen es que el orden multilateral ha muerto, sálvese quien pueda, ¿no? Es la ley de la jungla. Y me dijo, se equivocan ustedes, nosotros, países más pequeños y menos desarrollados, somos los más interesados en que haya un orden internacional más o menos basado en reglas, porque es el único instrumento que tenemos para protegernos de los grandes. Fíjense que en Kazajstán el gobierno movió la capital de Almaty a Astana porque estaba demasiado cerca de Rusia. Esto es un fenómeno muy gracioso, ¿no? Mueves tu capital porque, ojo, que el vecino es un vecino de poco fiar, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención esta reflexión kazaja. No es una democracia liberal, Kazajstán, obviamente, pero sí creen en el derecho internacional. Aquí es que tenemos que ser un poquito más flexibles y quizás no tan exigentes. Es decir, vivimos en sociedad, en la sociedad internacional. No hay tantos países plenamente democráticos en la sociedad internacional. No podemos pretender imponer nuestros valores y nuestros principios a todo el mundo. Lo que podemos es intentar convivir con ellos de la manera más pacífica y constructiva posible. Y los kazajos, por ejemplo, como digo, ven con muy buenos ojos la relación con la Unión Europea. Y su mensaje a nosotros es: no sean ustedes tan pusilánimes, porque ustedes son un faro de luz y de esperanza en el mundo. Y esto que lo diga un dirigente kazajo me llamó mucho la atención, la verdad. Soy Inmaculada Rodríguez Piñero y he sido eurodiputada 10 años. Te he leído mucho, te he escuchado mucho y quiero decir que las expectativas que había generado Adela, pues las has más que cubierto. Creo que tu intervención ha sido muy buena. Yo te quería hacer dos reflexiones. Una, vosotros hacéis unos documentos que a mí me parecen magníficos, que medís la influencia de España en el mundo, en la Unión Europea. ¿Cómo medís la influencia de la Unión Europea en el mundo? Porque yo lo que veo, observo, y con los datos que analizo, estamos perdiendo influencia. Hemos perdido peso económico muchísimo. Creo que Europa es poco consciente del retraso tecnológico que tenemos respecto a Estados Unidos y respecto a China. Y necesitamos, tú lo has dicho antes claramente, está en el informe de Draghi, invertir muchísimo más en innovación y en crecimiento y en competitividad. Pero no tenemos un mercado de capitales, no tenemos un sistema financiero europeo y eso es fundamental porque yo también coincido contigo en que no creo que vayamos a tener la capacidad de hacer una emisión de deuda como hicimos para combatir la COVID, necesario para modernizar nuestra estructura económica, ¿no? Entonces, ¿cómo valoras o cómo veis la estrategia real, efectiva, que debe seguir la Unión Europea para, de verdad, recuperar peso? En mi opinión, si no recuperamos peso económico, solo con la capacidad normativa no vamos a ejercer ninguna influencia en este ámbito. Entonces, quería conocer ahí tu opinión. El otro tema es, ¿cómo, teniendo en cuenta que no somos una unión política, cómo valoras en este contexto la ampliación de la Unión Europea a los nuevos Estados miembros cuando no podemos modificar
el marco en el que podemos operar como una unión. Gracias. Muchas gracias. Se nota que ha sido eurodiputada muchos años. Dos buenas preguntas. Bueno, nosotros tenemos un instrumento en el CANO que se llama el Índice Elcano de Presencia Global, que lanzamos hace unos 20 años. Este año cumplimos 25 años. Fue uno de nuestros primeros instrumentos, metodológicamente muy original, que básicamente mide la capacidad de los Estados, originalmente solo de los Estados, para estar presente más allá de sus fronteras, en el ámbito económico, en el ámbito militar, en el ámbito del poder blando, ¿no?, cultural, etc. Bueno, este instrumento lo hemos ido sofisticando y ahora podemos medir la presencia global de la Unión Europea. Y ahí los datos no son tan negativos como quizás uno cabría esperar. Es decir, obviamente China es... si vemos el gráfico de 25 años, el auge de China es espectacular, Estados Unidos más o menos se mantiene y nosotros más o menos nos mantenemos. El problema es que, claro, en términos relativos, China influye y distorsiona completamente ese gráfico, ¿no? Pero yo no lo veo, como digo, no veo una pérdida drástica ni una pérdida especialmente significativa de presencia. Presencia, poder, es todo un debate metodológico también, qué es el poder, qué es la presencia, ¿no? Pero la Unión Europea como bloque básicamente se mantiene. Lo que pasa es que China crece mucho, Estados Unidos no crece tanto, Estados Unidos más bien se mantiene y, por supuesto, hay potencias emergentes como la India, ¿no? Estoy de acuerdo con tu análisis, es decir, a mí me encanta citar a Paul-Henri Spaak, el político belga, que decía: en Europa hay dos clases de países, los países pequeños y los países que todavía no se han dado cuenta de que son pequeños. Porque en el contexto del concierto de las naciones del siglo XXI, Francia y Alemania, Italia, España, son países pequeños que compiten con países enormes, de una gran masa demográfica, económica y militar. Por lo tanto, la respuesta sencilla, entre comillas, a tu pregunta sería, bueno, saldremos de esta cuando todos los gobiernos de los 27 se den cuenta, reconozcan que todos son países pequeños. ¿Esto va a ocurrir en un futuro próximo? Bueno, es muy interesante lo que está ocurriendo en Alemania. A mí me interesa mucho Alemania, porque Alemania es la mayor economía de Europa, es la locomotora económica, o era la locomotora económica europea, pero se está quedando atrás y ha tenido problemas de crecimiento, de productividad, de competitividad, y ahora tiene gravísimos problemas internos de cohesión política y social. Entonces, bueno, esto para algunos es el fin de Europa, es un desastre a cortísimo plazo, pero yo creo que no. Yo creo que el fracaso o la crisis alemana va a actuar de catarsis y va a estimular a otros países europeos a adoptar, a tener un peso mayor en el seno de la gobernanza europea. Yo creo que durante demasiado tiempo hemos estado dominados un poco por el eje o por el tándem, por usar un término ideológicamente, históricamente menos cargado, por el tándem franco-alemán. Y esto me lleva a tu pregunta sobre la ampliación. Yo siempre he sido un defensor de la ampliación. Primero porque he estudiado en los archivos y con mucho detenimiento el proceso de negociación de España con las entonces comunidades europeas entre el año 77 y el ingreso en las comunidades en el año 86. Y yo parto de un principio muy sencillo, ¿no? Y es que hay países europeos, en los Balcanes occidentales fundamentalmente, que están prácticamente preparados ya, podrían ingresar en un plazo razonable en la Unión. Estoy pensando sobre todo en Albania y en Montenegro. Yo voy todos los años a Albania desde hace 20 años y lo que siempre me ha llamado la atención es el impacto que tiene no el ingreso en Europa, sino la promesa del ingreso en Europa. ¿Por qué? Y esto, Bassols, un diplomático español que ha cumplido 100 años y sigue activo, por cierto, lo explica en sus memorias. La necesidad de negociar la adhesión a las comunidades europeas
Bueno, decimos negociar, pero en realidad no hay negociación. Bruselas dice lo que tienes que hacer y tú obedeces, básicamente. Lo que Bruselas te dice es: tienes 10 años para adaptar tu agricultura, tienes 7 años para adaptar la pesca, 8 años para adaptar tu industria. O sea que no hay realmente negociación. Pero lo interesante es que la promesa, la esperanza de ingresar en Europa hace que estos países reformen sus constituciones, empiecen a actuar como democracias más o menos homologables, empiezan a respetar la libertad de expresión. Es decir, la transformación que yo he visto en Albania en 20 años ha sido espectacular. Hoy es un país europeo, es un país homologable. Tiene problemas, obviamente, de narcotráfico, de mafias, de corrupción, en fin. Creo que todos conocemos este tema, ¿no? No nos rasguemos demasiado las vestiduras. Es un país que puede ingresar en un plazo muy breve. Entonces, yo soy partidario. Además, aquí hay un viejo debate entre los expertos, entre los europeístas, ¿no? ¿Es compatible la ampliación con la profundización? Y mi respuesta es sí. Históricamente, todas las oleadas de ampliación han estado acompañadas con una profundización del proyecto europeo. En parte, porque como tú sugerías, la complejidad institucional que implica la adhesión de nuevos Estados nos obliga a profundizar. Es decir, tenemos que ser menos intergubernamentales y más comunitarios a medida que vamos creciendo. Por lo tanto, yo incluso diría, incluso si uno no cree, yo creo que es una obligación política, moral y de diversa índole apoyar la ampliación a estos países que quieren ser europeos, que quieren ser parte de nuestro mundo, que quieren ser democracias, economías sociales de mercado como nosotros. Pero es que además nos van a hacer un favor, porque nos van a obligar a reformarnos. Nos van a obligar a reformar nuestras instituciones para hacerlas más transparentes, más democráticas y más eficientes. Por lo tanto, bienvenida sea la ampliación. Gracias. Hola, buenas. Muchas gracias por la conferencia, a la Fundación y a usted, señor Powell. Bueno, yo soy estudiante, pero tenía una pregunta para usted de todas maneras. Sobre lo que estaba diciendo al final de la conferencia, ¿cómo cree que se podría conciliar todas las políticas que justamente sugiere el informe de Draghi sobre la soberanía industrial, invertir más en tecnología, también federar más la defensa y toda esta necesidad de pesar más en un mundo multipolar, como dice usted, con todo otro ámbito de prioridades que no tienen por qué ser incompatibles, pero igual de políticas sociales, transición ecológica, una política migratoria común más respetuosa de los derechos humanos que la de 2024, por ejemplo? Entonces, ¿cómo cree que se podrían conciliar en términos de prioridades y gastos los dos mundos? Gracias. Si yo tuviera una respuesta, sería presidente de la Comisión Europea. Con todo mi afecto y respeto por doña Ursula von der Leyen, que tiene una tarea muy difícil. Bueno, claro, el problema de estos informes es que son sectoriales, ¿no? Porque si ni siquiera un gran italiano puede abarcar tanto, ¿no?, en un informe. Si Draghi hubiese intentado hablar también de la reforma de nuestros sistemas de salud, sistemas educativos, el estado de bienestar. No olvidemos, además, hay algo que lamentablemente tengo que recordar siempre. Son básicamente competencias nacionales, no son competencias europeas. Estos informes fueron encargados para que estos dos expertos analizaran los problemas que tiene la Unión Europea y para proponer soluciones de ámbito europeo, más que de ámbito estrictamente nacional. Porque, como digo, el comercio es una competencia comunitaria, la salud es una competencia nacional, la educación es una competencia nacional. Y los Estados miembros siguen siendo Estados-nación, siguen siendo entes políticos
con sus propios electorados, sus propios sistemas políticos, y en muchos países son muy reacios a permitir que la Comisión o el Parlamento Europeo se inmiscuyan en estos temas. Durante toda mi vida en el Cano y antes del Cano he vivido esta tensión, ¿no? Los gobiernos, los diplomáticos nacionales, españoles por ejemplo en nuestro caso, a menudo dicen, bueno, ¿y quién es el Parlamento Europeo para decirme lo que yo tengo que hacer? Entonces dices, bueno, es que han sido elegidos. Y ellos dicen, sí, pero a mí me ha elegido el pueblo español. Yo represento al pueblo español. El Parlamento Europeo es la suma de 27 voluntades nacionales. Eso sigue presente. Entonces, es muy difícil. Tu pregunta no tiene una respuesta fácil. Yo creo que los dos informes, obviamente, son de carácter más tecnocrático que político, porque tienen que ser aceptables y bien recibidos en países con gobiernos de derechas, de izquierdas, de centro. Y esto es cada vez más difícil, por cierto, porque la integración europea fue básicamente un proceso que inventaron liberales, socialdemócratas y demócratas cristianos. Y estas tres familias políticas están en vías de extinción. Y lo que tenemos es populismos de derechas y populismos de izquierdas. Se ha debilitado enormemente ese núcleo duro europeísta que hizo posible la creación de las comunidades europeas en los años 50, en el Tratado de Roma. Entonces, bueno, en este contexto creo que es pedirle peras al olmo, ¿no? que un experto externo ofrezca soluciones, pero sí ofrecen diagnósticos en algunos de estos actos, ¿no? En algunos de estos informes. Como digo, el énfasis en la tecnología, el énfasis en la investigación, el énfasis en la innovación, todo eso es importante y es útil que se haga. Obviamente, luego los gobiernos nacionales hacen de su capa un sayo, ¿no? Interpretan, e incluso la propia Comisión, ¿no? Interpreta lo que quiere, adopta lo que quiere. Esto no significa que haya sido un ejercicio estéril. Es decir, estos dos informes son muy buenos y nos han obligado a todos a repensar muchas de nuestras políticas públicas. Y por lo tanto, pues bienvenidos sean. Pero lo demás me parece hoy por hoy bastante inalcanzable. Una pregunta última que tiene que ser genial, porque si no, ¿no? No pressure. Es una responsabilidad. Vale, la última. Una valiente. A ver si te luces. De todas maneras, me luzco antes. Mi nombre es Lourdes Morales. Me ha encantado la presentación que ha hecho. Y yo hago una pregunta o una reflexión. Uno de los principios para crear la Unión Europea fue la libertad de movimiento dentro del territorio de la Unión. Yo me dedico al mundo de aduanas. Dentro del mundo de aduanas sí hay una normativa mundial para la libertad de productos, sí. Que eso es lo que, en mi humilde opinión, está generando la crisis. Como ha dicho, hay una guerra comercial que es tanto más importante como la IA o la geopolítica. Entonces yo quería su opinión sobre el papel de aduanas en todo este engranaje de sociedad en la que se supone nos vamos a mover en el siglo XXI, XXII y demás. Espero haber estado a la altura. Muchas gracias. No, es una buenísima pregunta y bueno, yo creo que ese es es un ámbito en el que nos desenvolvemos bastante bien, porque tenemos las competencias, tenemos los instrumentos, tenemos los funcionarios necesarios para llevarlo a la práctica. Se nos da peor las guerras comerciales, se nos dan no tan bien las guerras comerciales porque, vuelvo a mi punto de partida, la comunidad primero y luego la Unión nacieron en un mundo en el cual no era habitual weaponize, como se dice en inglés, ¿no? Utilizar con fines políticos los hechos, los fenómenos comerciales, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos visto el impacto de los aranceles de Trump, aunque mi colega Carlota García Encina siempre me recuerda que en realidad Trump firmaba órdenes ejecutivas como si no hubiese un mañana y de hecho muchas de esas órdenes ejecutivas han sido contestadas y frenadas en los tribunales norteamericanos. Pero además es que las instituciones europeas han protegido a los Estados miembros
potencialmente más vulnerables frente a agresiones, digamos, bilaterales que pudieran impulsar los Estados Unidos. Por lo tanto, la política comercial creo que funciona bien y las aduanas son un buen ejemplo de ello, ¿no? Es decir, aunque, bueno, el informe Draghi también es bastante crítico sobre las barreras no arancelarias que existen entre países miembros. Es decir, estamos hablando del mercado interior como si fuese un ente perfecto y no solamente es un ente incompleto, como he dicho, no hay mercado interior energético, en el ámbito de la defensa, en el ámbito del sistema financiero, pero es que además hay obstáculos no arancelarios que de hecho dificultan la competitividad y la productividad europea, porque seguimos siendo Estados-naciones con nuestros electorados, con nuestros sectores agrícolas vulnerables, etcétera, etcétera. Ahora mismo estamos empezando a negociar las próximas perspectivas financieras multianuales, que es la negociación más compleja intracomunitaria que acometemos cada 7 años. Es una locura, porque hay que compaginar los intereses de los agricultores españoles, los belgas, los italianos, con los intereses industriales, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que piensa, por ejemplo, que la política agrícola común sigue absorbiendo una cantidad de recursos absurda. Aproximadamente el 40% del presupuesto europeo sigue estando vinculado al ámbito de la PAC, de la política agrícola común. Volviendo a la pregunta sobre la IA, ¿no deberíamos dedicar esos recursos a la inteligencia artificial y olvidarnos de la remolacha? Compremos la remolacha donde sea, porque al final la cantidad de personas que se dedican y viven de la agricultura en muchos países representan el 3 o el 4 o el 5% de la población. ¿Por qué no invertimos este dinero, que es una cantidad de dinero muy considerable, en sectores innovadores que puedan tener un efecto tractor y arrastrar otros sectores de la economía? Pues porque el presidente de Francia, el primer ministro de Francia, tiene que volver a su país y enfrentarse a unas elecciones y potencialmente sufrir las consecuencias. Por lo tanto, lamentablemente no hay una respuesta fácil tampoco a eso. La Unión Europea es un milagro, realmente es un milagro. En la Comisión Europea trabajan menos personas que en el Ayuntamiento de Londres. Estamos hablando de gente altamente cualificada que manejan cantidades ingentes de recursos y realmente a veces no nos damos cuenta de la suerte que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Ya para cerrar esta tarde, magnífica en todos sus aspectos. Gracias, Inés, una vez más por cedernos vuestra casa. Yo quiero cerrar esto con un agradecimiento por habernos, con esa generosidad que caracteriza a la gente que viene a EDNOR, que nos regala su conocimiento. Salimos siempre de todas estas conferencias sabiendo más de lo que sabíamos y tú no has perdido nada de lo que sabías, incluso a lo mejor alguna pregunta te ha podido generar y creemos que eso es una gran belleza de lo que hacemos aquí en EDNOR. Por lo tanto, nuestro agradecimiento. Quiero también hacerte una felicitación. En alguna ocasión he estado tentado de escribirte, pero cuando sabíamos que ibas a venir a vernos dije, creo que no voy a perder la oportunidad de dar esta felicitación en público, y es felicitarte por el instituto que diriges, por la gente que tienes como investigadora y por la seguridad y confianza que nos da en EDNOR cada vez que invitamos a un investigador del Cano. Indudablemente nunca decepcionan, sois gente brillante, muy profesional en cuanto a lo que traéis, que es vuestro análisis, vuestra investigación, sin sesgo, más allá de lo que os dicen las investigaciones que realizáis, ¿no?
he querido hacer un recuerdo, ¿no? Emilio Lamo estuvo aquí en el seminario del 22-23, hablabas antes con Adela, Xavier Lavandeira en el 23-24, Carlota García en el 24-25, Carmen González en el 24-25, Mira Milosevic en el año 25 también, Fidel Sendagorta, clausuró el año pasado, y este año Carlos Malamud y hoy tú. Es un lujo que además da también una muestra del peso específico que Ednor va teniendo en la sociedad civil de la que hablabas al principio de tu intervención. Muchísimas gracias a todas las personas que estáis hoy aquí, porque creo que merece la pena, ¿no?, en este mundo convulso en el que estamos, pues que podamos escuchar, que podamos preguntar, que podamos dialogar. Nosotros no nos gusta la palabra debate, nos gusta la palabra diálogo, ¿verdad, Adela? Y esto es así. Y como curiosidad, en algún momento cuando dibujabas el panorama, ¿no?, China, de Rusia, de Estados Unidos, nosotros ahí en medio, recordaba un libro que escribió Adela hace años, que se titula Un pueblo de demonios, tomando una frase de Kant que decía algo así como que hasta un pueblo de demonios está obligado a entenderse, ¿no? Pero creo que añadía si son inteligentes. La duda que tengo yo es si de ese trío los tres son inteligentes. Hay dos que creo que sí. Lo otro ya, pues... Pero bueno, significa que, aunque sea por las malas, llegará un momento en el que llegaremos a la conclusión de que es mejor entendernos. Dicho en positivo, del egoísmo del que hablas tú a la cooperación inteligente, ¿no? Por lo tanto, yo creo, y además es algo que en Ednor hacemos, sembrar esperanza, porque aunque los tiempos que estamos viviendo sean raros, distintos, también es verdad que venimos de una época muy buena y esto tiene sus ciclos, pero saldremos adelante. Ya para acabar, reiterar lo que ha comentado Adela. Mañana a las 7:30 Charles Powell presenta su libro El papel del rey Juan Carlos en la proyección exterior de España. Lo hace en la Real Maestranza, que está a unos 150 metros de aquí, en la Plaza de Nules, número 1, es a las 7:30, y yo creo que bastantes de los que estamos aquí iremos a escuchar esa presentación, porque seguro que merece la pena. Y por último, nosotros, esta es la penúltima sesión del seminario. Sabéis que en el mes de mayo, si el tiempo nos lo permite, hasta ahora siempre ha sido que sí, lo hacemos aquí, y ya el día 2 de julio a las 7 de la tarde haremos la clausura de este seminario 25-26, la haremos en el Botánico, como ya es tradición en nuestra casa, y tendremos como conferenciante para la clausura a el neurocientífico de prestigio internacional valenciano, que es Pascual Leone. Él estará con nosotros el día 2 a las 7 de la tarde. Por mi parte, reiterarte el agradecimiento, Charles. Muchísimas gracias por estar hoy aquí y porque cada vez que hemos invitado a alguno de tus investigadores siempre hemos obtenido un sí como respuesta y esperamos que así siga siendo. Muchas gracias. Gracias.